Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la psicología social. Nos vamos a meter de lleno en una pregunta que, la verdad, nos define. ¿Somos los arquitectos de nuestra propia vida? ¿Producto de nuestra mente, de los pensamientos, las emociones? ¿O somos apenas un reflejo de la sociedad donde vivimos? Es la pregunta del millón. Totalmente. ¿Quién manda acá, el individuo o el colectivo? Es casi como un caso policial para entender la condición humana, y la psicología social sería el detective a cargo. Es la mejor definición que escuché, porque es exactamente eso, una investigación en la encrucijada entre la psicología del individuo y, por otro lado, la sociología de las masas. Claro. Y como en toda buena historia de detectives, hay varios sospechosos principales, ¿no? Varias teorías que compiten por resolver el misterio. Hoy vamos a analizar las tres pistas fundamentales. Una que apunta al individuo, otra que, digamos, culpa a la sociedad, y una tercera, más moderna, que sugiere que el culpable y la víctima son la misma persona. Me encanta la idea. Entonces, para empezar esta investigación, supongo que tenemos que ir a la escena del crimen original. Esto no es de ahora, ¿no? Para nada. El rastro nos lleva, mira, hasta la antigua Grecia. Ya Platón sugería que podíamos moldear a las personas con la educación, como si fueran arcilla. Ajá. Mientras que Aristóteles decía algo muy distinto, que somos animales sociales por naturaleza, que no podemos ni siquiera existir sin el grupo. Ahí ya tenías el ADN del conflicto. Claro. O sea, la sociedad nos hace o, por el contrario, nacemos para la sociedad. Exacto. Y ese debate explotó en el siglo XIX, cuando se empezó a estudiar esto más en serio. Y ahí surgieron dos escuelas de detectives, con métodos totalmente opuestos. Por un lado, en Alemania, pensadores como Weber decían, para entender la sociedad, tenés que meterte en la cabeza de la gente, entender sus motivaciones, sus experiencias únicas. Era un enfoque más íntimo, casi biográfico. Como un detective que interroga a cada testigo para entender su propia perspectiva de los hechos. Perfecta la analogía. Pero al mismo tiempo, en Francia y Gran Bretaña, la idea era la contraria. Olvídate del individuo. Busquemos las grandes leyes, los patrones, las estadísticas. Y ahí, un gigante como Emil Durkheim lanzó una idea que fue radical. ¿Qué dijo? Lo social solo se explica por lo social. Es como si la sociedad fuera un organismo con vida propia que respira y se mueve por encima de nosotros, imponiendo sus reglas. Suena un poco determinista, como si nuestra vida personal no importara, que solo somos una estadística movida por fuerzas que ni siquiera controlamos. Cuesta un poco aceptarlo. Es una idea fuerte, sin duda, y esa tensión llegó a un punto clave en 1908. Ese año se publicaron dos libros que sin quererlo marcaron las dos canchas. Uno, de un psicólogo, McDougall, que decía que todo lo social se explica por nuestros instintos. Bien. Y el otro, de un sociólogo, Rus, que afirmaba que todo se basa en la imitación, en cómo copiamos las normas del grupo. Y bueno, ahí quedaron inauguradas oficialmente las dos grandes líneas de investigación que vamos a seguir hoy. La psicología social que mira desde el individuo hacia afuera y la que mira desde la sociedad hacia adentro. Ok, perfecto. Arranquemos por la primera línea de investigación entonces, la que pone la lupa sobre el individuo, la que dice que para entender el bosque, primero hay que estudiar el árbol. ¿Quiénes son los principales exponentes acá? Bueno, dentro de esta perspectiva, la psicología social psicológica conviven teorías que a primera vista parecen no tener nada que ver entre sí. Por ejemplo, el psicoanálisis de Freud. Para un poco, Freud, el tipo que se metió más profundo que nadie en la mente, en el inconsciente, ¿qué tiene que ver con la psicología social? Es una gran pregunta, pero Freud mismo dijo que toda psicología individual es, en el fondo, social. Porque pénsalo bien, nuestro inconsciente, nuestros traumas, nuestros deseos, ¿en relación a qué se forman? Y En relación a otras personas. siempre. Siempre en relación a un otro. Un padre, una madre, un rival, un modelo a seguir. Nunca estamos solos en nuestra propia cabeza. Ese otro es fundamental para constituir quiénes somos. Claro, incluso en el diván, uno está hablando de sus relaciones con los demás. Ok, te lo compro. Pero si Freud dice que todo viene de procesos internos, inconscientes, ¿cómo se concilia eso con el conductismo, que básicamente dice que la mente es una caja negra y que solo importa el estímulo de afuera?
Parecen dos universos opuestos viviendo bajo el mismo techo. Y lo son. El conductismo, con Skinner a la cabeza en Estados Unidos, es el reverso exacto. A ellos no les interesa lo que pensás o lo que sentís, les interesa lo que haces. Su idea es simple. El comportamiento es una respuesta a estímulos, causa y efecto. Exacto. Actuamos para buscar recompensas y evitar castigos. Si una conducta social, como ser amable, nos trae un beneficio, una sonrisa, un agradecimiento, la repetimos. Si nos trae un costo, un rechazo, la evitamos. Somos en ese sentido producto de nuestro historial de refuerzos. Entiendo. El conductismo es casi como vernos como máquinas. Pero eso deja afuera algo fundamental, que es nuestra interpretación. No todos reaccionamos igual al mismo estímulo. Supongo que esa es la pieza que faltaba en este rompecabezas, ¿no? Y ahí es donde entra la siguiente corriente. Exactamente. Esa pieza la trae la psicología de la Gestalt, una corriente europea que pone todo el foco en la percepción. Su lema es que el todo es más que la suma de las partes. O sea, no reaccionamos a la realidad objetiva, sino a cómo la percibimos e interpretamos en el aquí y ahora. Claro, y de acá sale una idea fascinante para la vida cotidiana. La teoría de la atribución de Fritz Heider. La teoría de la atribución. Eso es básicamente lo que hago todos los días en el tráfico. Si alguien se me cruza, mi primera reacción es «qué maleducado». Es una atribución a su personalidad, algo interno. Claro. Pero si soy yo el que se cruza por error, pienso «es que no vi la señal, llegó tarde». Una atribución a la situación, algo externo. Todos somos los protagonistas de nuestra propia película y los extras en la de los demás. Lo describiste a la perfección. Y esa atribución que hacemos cambia todo. Esto es clave en nuestras relaciones. Por ejemplo, si tu pareja se olvida de algo importante, lo atribuyes a que es una persona desconsiderada, o sea, algo interno, o a que está bajo mucho estrés en el trabajo, algo externo. ¿Y la respuesta a esa pregunta puede definir el futuro de la relación? Totalmente. La teoría nos dice que tendemos a atribuir nuestros éxitos a factores internos. Soy brillante. Y nuestros fracasos a factores externos. El examen era muy difícil. Y con los demás a la inversa. Ok, hasta ahora, esta primera línea de investigación nos dice que la respuesta al misterio está o en nuestro inconsciente, o en nuestro sistema de premios y castigos, o en cómo interpretamos la realidad. Pero, ¿qué pasa si estamos usando la herramienta equivocada? ¿Qué pasa si en lugar de una lupa necesitamos un gran angular para ver el panorama completo? Ahí es donde entra con todo la segunda perspectiva. La que invierte la mirada y dice que somos un reflejo del escenario social. Parte de las estructuras, de la cultura, para explicar por qué el individuo actúa como actúa. Y aquí, volvemos a Durkheim y su idea de los hechos sociales. Sí, la idea de que la sociedad es una fuerza externa que nos presiona, que nos moldea. Exacto. Para él, cosas como las normas, la lengua o la moral son externas a nosotros y ejercen una coerción, nos obligan a actuar de cierta manera. Usaba el concepto de conciencia colectiva, que es una especie de mente grupal con creencias compartidas que está por encima de cada individuo. Ajá. Para explicar un fenómeno social como la tasa de suicidios, por ejemplo, Durkheim no miraba la psicología de cada persona, sino factores sociales como el nivel de integración del grupo al que pertenecían. Pero dentro de la sociología, no todos estaban de acuerdo con esa visión tan, digamos, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Para nada. En Alemania, Max Weber le dio una vuelta de tuerca. Él estaba de acuerdo en que lo social es clave, pero se enfocó en el significado que las personas le dan a sus actos. Distinguía entre conducta, que es una reacción automática, y acción, que es reflexiva, pensada. A él le interesaba la acción social. Entender por qué hacemos lo que hacemos, qué sentido le damos. Exacto. La realidad, para Weber, se construye con esos significados que compartimos. O sea, no somos solo marionetas de la estructura social, sino que también le damos sentido a esa estructura. Y creo que esa idea la llevó a otro nivel una corriente que nació en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. El interaccionismo simbólico, de George Herbert Mead. Sus ideas son revolucionarias y siguen siendo increíblemente influyentes. Se basan en 3 premisas centrales. La primera, actuamos hacia las cosas y las personas según lo que significan para nosotros. No respondemos al objeto en sí, sino a nuestra idea de ese objeto. Claro, una bandera no es solo un pedazo de tela, es el significado que le damos.
patria, orgullo, lo que sea. Entendido. La segunda premisa. La segunda es que esos significados no vienen de fábrica. Nacen de la interacción social, de la comunicación. Aprendemos qué significa una silla, el dinero o el respeto a través de nuestras relaciones con los demás. Y la tercera debe ser la que cierra todo, me imagino, y es la más potente. Tercero, somos seres activos. No somos esponjas que absorben la cultura pasivamente. Interpretamos y modificamos esos significados en un proceso constante. Cada persona le da un significado propio a los estímulos. Esto nos devuelve el poder. Eso es un cambio de juego total. O sea, Mead está diciendo que no solo vivimos en la sociedad, sino que somos coautores del guión social en tiempo real. Cada vez que decidimos qué significa un gesto, una palabra o una situación, estamos dándole forma a la realidad. Es una idea que nos da una responsabilidad enorme. Una responsabilidad y una libertad inmensas. Ya no somos producto del individuo, ni producto de la sociedad. Somos el proceso de interacción mismo. Entonces, si una perspectiva mira desde adentro hacia afuera y la otra desde afuera hacia adentro, parece que estamos en un callejón sin salida. Pero habías mencionado una tercera vía, una especie de puente entre las dos. Así es. La que intenta resolver esta tensión es la psicología social construccionista. Sus referentes, Berger y Luckmann, escribieron un libro con un título que lo dice todo: La construcción social de la realidad. Proponen que la realidad social tiene un carácter dual. Es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. A ver, ¿eso suena a contradicción? ¿Cómo puede ser las dos cosas a la vez? Lo explican con un proceso dialéctico, un círculo de 3 pasos que se repite constantemente. El primero es la externalización. Los seres humanos creamos productos, lenguaje, herramientas, instituciones como la familia o el gobierno. Proyectamos nuestra actividad en el mundo. Ok, creamos cosas. Segundo paso. La objetivización. Esos productos que creamos adquieren vida propia. Se perciben como algo externo, objetivo, real, como si siempre hubieran estado ahí. Se nos olvida que los inventamos nosotros. Ah, claro. Las instituciones nos imponen roles y se sienten como una realidad externa y coercitiva, como decía Durkheim. Ya veo. Es como si escribiéramos las reglas de un juego y después las tratáramos como si fueran leyes de la física. Y el último paso cierra un círculo. Exacto. Es la internalización. A través de la socialización, sobre todo en la infancia, absorbemos esa realidad externa y la hacemos nuestra. La sociedad se encarna en nosotros. Ese mundo objetivo se vuelve nuestra realidad subjetiva, la forma en que pensamos y sentimos. Y al actuar según esa realidad, volvemos a reforzar y producir el mundo social. Y el ciclo. Vuelve a empezar. Es increíble. O sea que el construccionismo es como si todos fuéramos actores en una obra de teatro que estamos escribiendo mientras la actuamos. Primero, escribimos el guión, las escenas, los personajes. Eso es la externalización. Perfecto. Luego el guión se imprime y se convierte en la obra oficial. Y se nos olvida que lo escribimos nosotros. Se vuelve una estructura rígida, la objetivación. Y finalmente, los nuevos actores que llegan aprenden ese guión como si fuera sagrado y lo hacen parte de su forma de ser, la internalización. Y al hacerlo, refuerzan la obra para los que vienen. ¡Qué locura! Esa analogía es perfecta y nos muestra que la realidad social es a la vez un producto humano y una fuerza que nos moldea. Somos los autores de una obra que luego nos dirige. Y esto se ve clarísimo en algo tan universal como las relaciones. El material habla de la necesidad de afiliación. ¿Cómo explican estas teorías por qué nos hacemos amigos de ciertas personas y no de otras? Bueno, hay varias explicaciones. Una es la teoría de la comparación social. Dice que, sobre todo en momentos de incertidumbre, buscamos a otros para compararnos y entender cómo debemos sentirnos o actuar. Nos unimos a grupos que validen nuestras opiniones. ¿Buscamos confirmación? Exacto. Otra visión más pragmática es la teoría del intercambio social, que sugiere que evaluamos los costos y beneficios de nuestros vínculos como si fuera un balance contable. Suena un poco frío eso de costo-beneficio para la amistad o el amor. Puede sonar frío, pero pensá en una relación que nos genera más estrés que alegría. La teoría diría que la mantenemos si los beneficios, quizás estatus o no sentirnos solos, superan los costos,
o si el costo de romperla se percibe como demasiado alto. Lo hacemos todo el tiempo, aunque no con una planilla de cálculo, no. Claro, es un cálculo más inconsciente. Y en el amor, el material diferencia entre el amor apasionado y el de compañía. Eso parece un ejemplo perfecto de construcción social. Totalmente. El amor apasionado, el de las películas que idealiza al otro, es una construcción cultural muy fuerte en Occidente. Pero en otras culturas o en otras épocas, el amor de compañía basado en el compromiso, el respeto y la aceptación era mucho más valorado como base para una relación a largo plazo. O sea, son guiones distintos que aprendemos socialmente sobre cómo debe ser el amor. Exacto. Ninguno es mejor que el otro, son distintos guiones disponibles. Para ir cerrando las aplicaciones, hay una corriente con un nombre que asusta un poco: la etnometodología. Suena a tesis doctoral, pero la idea es increíblemente simple y poderosa. Su creador, Harold Garfinkel, quería estudiar los etnométodos, es decir, los métodos de sentido común que usamos las personas comunes para que la vida cotidiana tenga sentido y funcione. Él criticaba con mucha ironía la idea del idiota cultural. El idiota cultural. Conozco a varios, especialmente en las reuniones familiares, cuando todos se sientan en el mismo lugar de siempre y nadie sabe por qué, pero hay de vos si te sentás en el sillón del tío. Exactamente ese es el punto. Garfinkel decía que no somos idiotas que solo sigan reglas sin pensar. Al contrario, somos actores increíblemente hábiles y reflexivos. No solo seguimos las reglas, las usamos, las interpretamos y las adaptamos para que las situaciones funcionen. Ajá. Un concepto clave que él usa es la indexicalidad. Se refiere a esas expresiones cuyo significado depende totalmente del contexto. Si vos decís «estamos en el horno», la frase no significa nada literalmente, solo se entiende dentro de una situación cultural y contextual específica. La etnometodología estudia ese saber cómo que todos tenemos para navegar el mundo social. Entonces, después de todo este recorrido, volvemos al caso inicial. ¿El individuo o la sociedad? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde queda la respuesta? La gran lección de la psicología social es que el caso no se puede cerrar con un solo culpable. No es una cosa o la otra, sino una relación constante, un baile dinámico entre ambas. Las diferentes perspectivas no se anulan, son como distintas cámaras en la escena del crimen, cada una mostrando un ángulo de una realidad compleja. ¿Claro? La que mira desde el individuo nos ayuda a entender la vivencia personal. La que mira desde la sociedad nos muestra el inmenso poder de las estructuras. Y el construccionismo nos recuerda que esa escena del crimen la estamos construyendo y alterando todos todo el tiempo. Es una idea muy poderosa. Nos hace pensar que cada conversación que tenemos, cada rol que asumimos, cada me gusta que damos en redes sociales, es un pequeño ladrillo en esa construcción social que habitamos y que a su vez nos construye. Exactamente. Y quizás la reflexión final que nos dejan estas fuentes es una pregunta para que cada uno se la lleve. ¿Cuánto de nuestra propia identidad, eso que sentimos como lo más íntimo y personal, nuestros gustos, nuestras creencias, nuestras ambiciones, es en realidad un eco de las voces de otros? Un producto de incontables interacciones y significados que hemos aprendido y adoptado, a veces sin siquiera darnos cuenta. La psicología social nos invita a tirar de ese hilo. Hasta la próxima.